Muy buenos días, tardes, noches, depende cuándo nos estén viendo este programa. Pues lamentablemente es grabado, tenemos un público muy controlado durante la grabación de este programa. Lo vamos a liberar como de costumbre el miércoles de esta semana para que seamos una retransmisión por todas las redes que ustedes ya conocen, Alterno 180, mis redes, las redes de RITV, si así lo decide Nico, y para nuestra segunda casa, Wow MX, yo creo que Raúl Monter, que es nuestro invitado del día de hoy, a lo mejor ya se está animando a ponernos en la programación no, no es cierto, mi querido Raúl, esto no es ningún tipo de presión, ni mucho menos. Hoy será un placer tenerte con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de dos temas principalmente. El primero, el ridículo al que están dispuestos los candidatos a llegar en una campaña electoral y más en un clima de polarización. Ya estamos viendo unos ridículos, marca Ebrard y marca Sheinbaum y marca Botargas, por no decir más, porque luego se me enojan. Y también estaremos hablando del gran antecedente que implica la destitución de los funcionarios del Tribunal Administrativo en Oaxaca. Esto puede ser un gran antecedente, como esos experimentos que los amigos de la 4T han estado acostumbrando, como en el caso de Bonilla y otros. No quiero dar muchas ideas, pero vamos a estar hablando de un tema muy, muy preocupante. Pues amigos, vamos a arrancar. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. Pues ya por aquí siempre atenta nuestra floor manager, mi querida Yedid, ya controlando que nadie se pase de vivo en los comentarios en las diferentes plataformas. Ahora sí vamos a darle un cálido aplauso y saludo al venerable anciano de este consejo de opinólogos, al señor Aminadab Pérez Franco, mi venerable maestro. Cálmate, cálmate. ¿Cómo estás, Octavio? Con un saludo a todo el auditorio, cuando se conecten. Hace mucho que no grabábamos un programa, o sea, la verdad es que todo este año hemos estado en vivo y pero bueno, pues ahora sí que no se preocupen, que será solamente la excepción y no la regla. Es correcto, es correcto. Un abrazo a todos y y pues hay mucho de qué hablar este día con estas campañas adelantadas, ¿no? Pero muy bien. Y debemos recalcarlo, porque esta es muy mi opinión y les vale Mauser, de estas ilegales campañas adelantadas al margen de todo tipo de legislación. Pues ahora sí, nuestro invitado siempre joven, siempre activo y siempre vivo en las campañas, mi querido Raúl Monter. ¿Cómo te va, mi querido Raúl? ¿Estás en Monterrey, supongo? Por supuesto que sí. ¿Cómo está, señora? Un caluroso abrazo y más no se vayan a quemar, ¿eh? No, pues está bien, ¿no? Esa casa yo la conozco y es una casa cálida, no por la temperatura de Nuevo León, sino por la calidez humana que se vive en ella. No, pues también. Muchas gracias. Oye, ¿cómo está la temperatura allá en Monterrey ahorita, Raúl? Pues mira, ahorita para que tengas una idea, ahí te va. Ya estamos a 30 grados. Y esperamos para el día de hoy 38, 39. O sea que te pones debajo de un arbolito y está a 40. Te sales del arbolito y está a 42. Ustedes también aplican esa máxima del norte, que es la ciudad de los huevos fríos. Sí. Sí. Por supuesto que sí. A mí nada, a lo mejor no sabe de qué hablamos, pero a nuestro público que anda un poco perdido, dicen que es esa ciudad donde cuando hace mucho calor todo el mundo trae una cerveza bien fría entre las piernas, en el tráfico de la ciudad. ¿O no, mi querido Raúl? Así es más, debo de
ampliar tu explicación. A ver. Aquí en Monterrey solamente tenemos una estación y media. Sí, son 11 meses de calor y solamente un mes templado o frío y tan. No. Qué horror, pero fíjate, por eso... Aquí ahorita estamos en unos fresquísimos 18 grados, así con la ciudad nublada. Sí, hoy Chilangolandia está... Oye, ¿y la energía ya es más barata como prometió el presidente en campaña para pagar el aire acondicionado? No. Bueno, hay no sé. Hay un subsidio que viene desde la época de López Portillo para la temporada de calor, pero es un subsidio que no recuerdo exactamente cuánto será, pero digo, sí te apoya porque durante esta temporada, sobre todo lo que es junio, julio, agosto y parte de septiembre, pues tienes que tener el clima prendido las 24 horas. Entonces, es un subsidio que sí ayuda. No, bueno, deja si ayuda o no, es como agua, ¿no? O sea, el aire acondicionado allá es como el agua, pues si no estás para con que eso, para que la pasas muy mal. Claro. Oigan, bueno, pues a ver, vamos a empezar con este primer tema que tiene que ver con los grandes ridículos de los candidatos cuando están en campaña, desde que ahora ya son TikTokers y YouTubers y se dedican a hacer videitos como si fueran, con mucho respeto y cariño, la Yuyita, dan tips de casi cómo maquillarse y una sarta de idioteces que no sé si es de verdad iniciativa propia o una muy mala asesoría, decirles, vas a conectar más con la gente si te pones a hacer estas idioteces en internet, o si sales a la calle y dices o haces, porque hemos visto ridículos en semáforos, en templetes, en lo público, en lo privado, en internet, o sea, están dispuestos, parece que como dice la máxima de la publicidad, no hay publicidad negativa, siempre y cuando hablen de ti. Entonces estos babosos están, creo que, dispuestos a aventarse de un edificio con tal de tener más visibilidad. Y a veces lo que dice Aminadab es lo más preocupante, que en ánimo de esos ridículos no saben el daño que le hacen al país, a la política, a la democracia, a la credibilidad en las instituciones. Por eso, pues cuando sale una botarga pegándole a la piñata del partido que después la va a arropar, pues a ver, sale y remenda esa babosada, ¿no? Mira. O sea, o el señor presidente cuando andaba en campaña y se colgaba hasta los panes en la cabeza. Mira, Octavio, déjame entrarle a este tema. A mí me preocupa mucho que este es un vicio muy arraigado en la política mexicana, ¿no? Si tú sabes, los manuales de poder te dicen, oye, pues tú tienes que llamar la atención a cualquier precio. Eso es lo primero que te dicen. En estos tiempos te están hablando los asesores que tú tienes que, tienes que tener un contacto de sentimientos y de emociones con el electorado, etcétera, etcétera. Tenemos las costumbres arraigadas históricas del gobierno asistencial. Entonces, todo eso combinado te lleva a que en lugar de que tú te conviertas en un líder político que estés impulsando una visión de país o una visión de tu ciudad, de tu barrio, de tu colonia, de qué es lo que tienes que hacer para que mejoren las condiciones de vida, de bienestar, de prosperidad, etcétera, 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 lo que haces es hacer una pachanga en la campaña. Lo que estamos viendo ahorita es verdaderamente ridículo. Bueno, en estas últimas semanas, desde cuando Claudia Sheinbaum sale con una imagen de la Virgen de Guadalupe, sabemos que pues, ella pues, no es católica, pero el problema es que se suponía que antes vivíamos aquí en esto que se llamaba el Estado laico, ¿no? O sea, ¿cuántos jacobinos no hubieran reclamado así airadamente con esas imágenes religiosas que el presidente puso de moda cuando empezó la pandemia y sacó aquellos santitos para que no te enfermaras, ¿no? O sea, tienes el problema de que de ahí hay candidatos, como por ejemplo, ayer Marcelo Ebrard, ahí en Naucalpan, echándose su baile así como si fuera country norteamericano, ¿no? De esos de los que están cerca ya de Monterrey. No, pero no viste el ridículo completo, porque antes del bailecito tipo country, hicieron una imagen
con chavas vestidas de chamarras negras como de cuero y diciendo son las que van a buscar a James Bond, como James Bond, pero a James Casaubon, no, una idiotez No, por así. eso te digo, no. Ridículo tras ridículo tras ridículo, ¿no? Y faltan algunos ridículos. Por ejemplo, tienes el llanto de Santiago Krill, por el amor de Dios, ese fue otro las lágrimas de Crilcodrilo. Por eso, y luego tienes, oye, a Enrique de la Madrid así con su traje azul en un atrio de una iglesia dando su mensaje, cosa que ya ni los panistas hacen, ¿no? Dices tú, bueno, y tienes incluso, por ejemplo, todo bueno, lo que hay comunidades donde nada más queda el atrio de la iglesia para convocar a la gente, no seas cruel. No, bueno, yo sé que ese comentario no te iba a gustar, pero a ver, el hecho es que, bueno, la inteligencia artificial que trae en nuestra botarga, todo eso, entonces, lo que voy es a que están más preocupados por entretener que por gobernar. Ellos piensan que la forma en la que consiguen votos es cayéndole bien a la gente, no ofreciendo una propuesta de gobierno, no diciendo yo soy el candidato óptimo para resolver tus problemas y voy a hacer esto y a hacer lo otro, o sea, eso no lo ponen, ¿no? Y como te dicen que generes emociones, entonces la gente desgraciadamente no maneja un discurso político en donde tú puedas hacer que la gente se indigne por la situación. A ver, creo que acabas de dar en la clave de este asunto, que seguramente el asesor le dice al político, es que esta campaña se trata de emociones, y piensan que con esos pinches ridículos van a generar una emoción correcta que lleve al votante a la urna. Por eso, pero en el Inter hiciste un desgaste institucional porque la democracia es una institución que le da en la madre a todo el esquema hasta que pues, llega muy poco legitimado el político que sea al cargo público. Creo que le diste al clavo en este asunto. Déjame nada más terminar con esta idea, nada más diciendo lo último para que nos diga Raúl cómo lo ve. Además, el tema es que siempre un líder político, un candidato que es un líder político, que es el que sale a dar un mensaje, que sale a hacer un recorrido, que sale a pedir votos, es el que tiene que llevar de alguna forma a los ciudadanos que no son políticos profesionales, que no son gobernantes profesionales, a llevarlos hacia una ruta, hacia un rumbo, decir, oye, yo quiero que el país sea de esta forma, quiero que se gobierne mi estado así, mi municipio así, pero ellos al estar haciendo show, al estar, dijéramos, devaluando la política por vicio y por una forma de intención, después ¿qué van a hacer? O sea, si llegan a ganar, pues obviamente son los que te aplican eso de que te pago para que sigas votando por mí, te doy un apoyo, una gestión. Entonces, estamos reproduciendo un modelo vicioso que creo que no es bueno para fortalecer la democracia en México. Yo ahí lo dejo por mientras. Bueno, pues déjenme echarles a perder su análisis, ¿cierto? Dale, pues para eso te trajimos. En primer lugar, les quiero recordar a ustedes y a la audiencia que no estamos en una campaña constitucional. Estamos en la simulación de una campaña. Bueno, por ahí arrancamos, ¿no? Por ahí arrancamos recordando que es ilegal, de lo ilegal, de lo ilegal. Es una simulación tanto de Morena como la de el Frente Amplio por México, los dos. El de Frente Amplio por México, si quiere usted, está colgado de algunos alfileres jurídicos, pero bueno, es otro boleto. Y esto fue provocado porque en las elecciones del 21, López Obrador no logra mantener la mayoría calificada en el Congreso y además saca menos votos de los que sacó en el 18. Y esto a él le reencanija, no le gusta esa situación. ¿Qué fue lo que hizo? Inmediatamente arrancó con la propuesta de reforma constitucional electoral. Y a la vez, en forma paralela, en una campaña, y a los pocos meses empieza a hablar de sus corcholatas. Estamos hablando de una pre-campaña. Bueno, ojo, el término de corcholata, como ese término que siempre hemos dicho es denostativo hasta para los suyos, lo acuñó como al año de gobierno, o sea, no llevaba ni un año de gobierno y ya estaba pensando en la reelección cuando dijo, yo no soy el destapador, ¿no? Así es, pero a lo que me refiero ya, lo que es el significado de corcholatas,
lo empieza a usar ya para ir definiendo quiénes son sus posibles alfiles. Y tan es así que en varias reuniones, yo me acuerdo de una, en la que invita a todos los legisladores de Morena, tanto de diputados como de senadores, y dentro de esa reunión estaba Adán Augusto. Y no sé si ustedes se acuerdan la imagen. Por cierto, por aquí está el secretario de Gobernación, que la ha hecho muy bien, por cierto. Y todavía no hablábamos de corcholatas. Y ya los estaba empujando, ¿verdad? Y así lo fue haciendo con cada uno de ellos. Bueno, ¿a dónde voy con todo este rollo? El INE y el Tribunal Electoral a Morena pues ya le puso un alto de que no puede andar haciendo proselitismo más que con la membresía, no puede hacerlo con el público. Y le puso otra serie de restricciones que tengo entendido que entre hoy y mañana el INE las dará a conocer públicamente, ¿verdad? Entonces están encajonados en una campaña que no es campaña, en un proselitismo que no es proselitismo. Y por eso, pues tienen que andar haciendo estas pendejadas. Pero es que además lo que estás diciendo es todo un motivo de reflexión. Tienen que hacer y decir pendejadas porque no pueden invitar al voto. No pueden proponer nada. No pueden proponer nada. Nada. Entonces, ¿qué les queda? ¿Bailar en un semáforo? Son somníferos. A ver, sí, son pero totalmente somníferos. Nomás quiero terminar con esto, Aminadab, y ya le sigues tú. Entonces, fíjense, yo he estado en 2, 3 reuniones con Xóchitl, la he entrevistado, con Enrique de la Madrid también lo he entrevistado, Santiago Krill, de los ojitos verdes como yo, es un aburrido de a madre. Fernández Noroña, hijo de la mañana. Ese es a toda madre, ese al menos te divierte. Con él te diviertes. Huevo, que ya ves, Raúl secunda lo que yo digo. Porque tiene esa chispa de pueblo. Huevo, claro. Es un tipo culto, ¿eh? Claro. Lo mismo que tú has dicho, Raúl, lo he dicho en otros espacios. Casi me crucifican. Te ponen al brinco. Es que somos inteligentes, por eso, hombre. Somos inteligentes. Bueno, es que los grillos con Marcelo Ebrard, hijo de la mañana, se puso a hablar de su libro y casi saca el pañuelo y se pone a llorar porque se acordó de su abuelita, de su mamá y todo. Entonces, tienen que recurrir a todas estas argucias para no caer en la trampa de hacer propuestas. Pero argucia es muy barata, Raúl. O sea, es que lo que dijo Aminadab es muy importante. No, claro. Limitados por ley. Producto del proceso histórico electoral inédito que estamos viviendo. O sea, ponle la justificación que quieras, pero lo que están haciendo es dañar severamente su imagen, que será potencialmente la del gobernante. Oye, por lo tanto, desgastan todo el proceso institucional. ¿Y tú crees que les dará mucha pena o vergüenza o preocupación dañar su imagen con tal de llegar a la constitucional? Les vale madre, Octavio, les vale madre, créanmelo. Entonces, de por sí en campañas anteriores, y ustedes y un servidor y la audiencia también ha seguido o participado en campañas, normalmente los candidatos hacen ridículos, ¿verdad? Normalmente. Bueno, ahora lo están haciendo desde antes, como diría aquel, ¿verdad? A ver, con esto concluyo. Adelante, mira, justamente dices esto, Raúl. O sea, a ver, es lo que normalmente hacen. A ver, y es que no solo lo hacen ahorita con esta pseudo campaña, pre-campaña, lo que sea. A ver, lo hacen siempre. A ver, hay alcaldes y hay gobernadores y ha habido hasta presidentes que han dedicado a hacer show en lugar de dedicarse a gobernar. O sea, es gente que está pensando en los medios, está pensando en el rating, está pensando en la entretención de la gente, está pensando en sus índices de popularidad y no en rendir cuentas, en los resultados del gobierno. A ver, eso es lo que yo me quejo de este vicio y de esta visión, porque se reproduce toda esta política pachanga.
la política que tiene que ser del jajaja, eso reafirma los vicios del me das te doy, de que yo voy a un acto de campaña porque van a llevar una banda de música y ahí vas a ir un candidato disfrazado, o sea. Acuérdate, amiga, AMLO les prohibió debatir. Bueno, caray. Bueno, por eso, aparte de todo, pero mira, yo insisto. Y les prohibió ensuciarse con sus palabras unos a los otros. Sí, o sea, solamente del ensuciadero déjenmelo a mí para la oposición, eso es lo que dice el presidente. Pero a ver, yo a lo que voy es que es una actitud arraigada, eso lo traemos desde las campañas del siglo pasado que eran mucho folclore, ¿no? Eso de que ibas con los indígenas y te daban el bastón de mando y te ponías el traje típico. A ver, esa idea que no te habla de un gobierno, como tú dices, Raúl, efectivo, que resuelve problemas. A ver, Aminadab, de ese tema del bastón de mando y los pueblos originarios, y de verdad tienes que perder tu esencia, que es la de un cuate que vive en una zona urbana, que se viste citadinamente, o sea, tienes que caer en todo ese pinche folclore. Nada más hay un detalle. ¿Para eso? A ver, hay un detalle. Ahora, tú como candidato sí tienes que buscar cómo tener empatía. O sea, todos lo sabemos, eso nadie lo niega. Pero el problema es que no seas simulador y no seas cínico de que tú te asemejes o te mimetices con tu electorado que tiene una identidad distinta. A ver, es como... No, pues es que el único que se va como a mimetizar con la comunidad LGBT va a ser Marcelo. Nomás faltaba que yo, por ejemplo, si voy a Guadalajara tenga que hablar como tapatío, o si voy a Nuevo León tengo que hablar como huerco, o a Sinaloa como culiche, o a Yucatán como bochito, o sea, porque hay algunos que hasta eso quieren hacer, o sea, oye, son diferentes identidades culturales, diferentes tradiciones, pero somos un solo país y tenemos problemas semejantes y los partidos que nos representan son los mismos en toda la República. Entonces, aquí el problema es que tú como líder político es el que tienes que trascender y llevar el mensaje a otro nivel, respetando eso y teniendo empatía con eso, sí, pero lo malo está en que como no te estás preocupando por gobernar, o no te has profesionalizado, o no tienes un mensaje político, o cómo traduces en un discurso, en un mensaje, eso que tú quieres hacer o que pretendes supuestamente hacer como parte de un proyecto político, etcétera, etcétera, entonces caes en lo barato de decir, no, pues yo mejor hago un espectáculo, mejor llevo un cantante, mejor hago un recorrido en un carro alegórico, o sea, hacemos tonterías pensando que la política es hacer eso y la política no es eso. La política es cómo gobierno, cómo doy resultados, cómo rindo cuentas, cómo genero bienes públicos. Eso es lo que tendríamos nosotros que exigirle, pero también mucha gente que no entiende eso, pues está bien, mira, este político me va a traer un espectáculo al Zócalo, me lo va a traer aquí a la plaza de... Y es que a mí nada, y a ver, hay que decirle a la audiencia, la decisión por cierto, muy maleducada de nuestra parte, de invitar a Raúl de último momento a este programa, es justo lo que estás diciendo, porque él se dedica profesionalmente, para los que no lo saben, a tratar de evitar que esto suceda, que haya políticos de ocurrencia o que desgasten toda la credibilidad de las instituciones con este tipo de shows. A ver, Raúl, ¿por qué no, además del comercial de lo que haces, un poquito haces el análisis de lo que está diciendo Aminadab? ¿Te refieres a lo que hago yo en lo personal? Sí. Bueno, en primer lugar, soy académico, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales desde hace 10 años, lo cual me ha permitido conocer a muchísima gente de todos los partidos políticos, porque en nuestra institución académica uno de los requisitos es que debemos tener siempre maestros de todos los partidos políticos, así como alumnos. Ya te podrás imaginar los debates, los pleitos que hay, pero se ha logrado vivir dentro de una armonía. Por otro lado, también soy editorialista y conductor de varios programas en algunas plataformas. He estado aquí con Octavio y con Aminadab en este mismo programa en varias ocasiones, lo cual también me permite andar observando qué es lo que sucede desde el punto de vista político en nuestro país. Soy crítico por naturaleza, pero también trato de ser objetivo y no desgarrar las vestiduras por nadie ni por nada. Yo tengo una frase que para mí me ha sido muy útil. Yo doy mi voto, pero no doy mi voluntad.
y esto me permite a mí criticar y exigirle al gobierno, no importa si es del PRI, del PAN, del PRD o de Morena, del que sea. Eso es lo que soy. Y sobre lo que decía Aminadab, de cómo desvirtúan los políticos su propia acción desde las campañas, con estos ridículos. O sea, insisto, lo planteaste muy bien. Vivimos un proceso histórico atípico y con limitaciones por lo ilegal o falta de regulación de lo que se está haciendo y demás, pero al final del día es un desgaste que juega en contra del sistema político mexicano. Es que el sistema político mexicano, mi querido Octavio, ya está caduco, ya está rebasado, ya está obeso, tiene artritis y tiene colitis y tiene diabetes y tiene todo. El sistema político mexicano ya no está sano. Por lo tanto, lo que hagan es para que medio se mueva. Lo que este país ocupa es realmente una reforma, que ese es tema de otra ocasión, de mucho más fondo, política, en la cual realmente le demos ese nivel que tú aspiras, Octavio. Y déjame recordarte algo, y lo viví yo apenas la semana pasada. Casi el 60% de la población vive en pobreza en nuestro país, en pobreza, que andan persiguiendo la chuleta diaria para llevar alimento y sustento a su casa. Y tenemos casi 11 millones de mexicanos viviendo en extrema pobreza, extrema pobreza. ¿Tú crees que a esta gente le interesa la política? ¿Le interesa lo que dice Marcelo, Claudia, Xóchitl, Krill, Noroña, el que sea? No les interesa. No les interesa, créanmelo. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir como invitado a una reunión en San Bernabé, aquí en Monterrey, al norponiente de nuestra ciudad, que es una zona, vamos a llamarle, de pobres. Viven más o menos bien, ¿verdad? Pero con ciertas limitaciones. Y el tema, ¿saben cuál era? Les iban a dar a conocer, a analizar las principales líneas del gobierno de la 4T. Y a mí me invitaron y pues yo como observador fui. Pues cuando llegué, lo clásico, ahí estaban las carpas, las sillas, cientos de botellas de agua, sándwiches y tortecitas y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Con un calor hijo de la mañana que ya para qué les platico, eran las 5 de la tarde, ¿verdad? Bueno, se supone que iba a empezar a las 5 de la tarde, iban a llegar ahí algunos dirigentes, tanto de Morena como de PT, llegaron a las 5:50. ¿Saben ustedes cuánta gente había? La mayor parte se fue. Se fue. Fueron por el sándwich, por el agua, por lo que ustedes quieran, pero lo que es la política no les importa. Es más, yo tuve oportunidad ahí también de platicar con dos señores ya de cierta edad, miembros del PT, por cierto, y estaban muy molestos porque la gente había llegado temprano y ya se había ido. Y uno de ellos le decía, pero compadre, pues ¿cómo quieres que se queden? Si esto es pura pentotada, ¿verdad? Entonces, pongo este ejemplo, porque si nosotros queremos ponerle o situar al pueblo bueno y sabio con esa visión que tú estás señalando, Octavio, no les van a entender, no, ni les interesa además, ¿verdad? Y me gustaría concluir con lo siguiente. Si ustedes se recuerdan, una de las fotos que más éxito tuvo en las redes sociales hasta el día de hoy, por parte de Xóchitl, ¿se acuerdan cuál fue? Bueno, son dos. La de la botarga, que sale de dinosaurio. ¿Y la de dinosaurio? ¿Y la de la bicicleta? No, cuando se encadenó a la silla en el Senado, sí, el Viernes Negro, de senadores
para que no la sacaran. La gente se acuerda de eso, no se acuerda de otras cosas. Entonces, toda esta simulación teatral, que yo me atrevería a decir hasta con cierto desdén, una película cómica musical, es para entretener al pueblo, nada más. Y ni siquiera a lo mejor ni para entretener. Pero entonces hay que dividir, Raúl. Pero a ver, entonces hay que dividir. Porque una cosa es que haya actos simbólicos y que tienen cierto nivel de teatralidad. Cuando se hace toda una representación para dar a entender algo, ahorita me acuerdo, tiene un nombre, pero al final del día es una representación. Eso lo puedo entender, pero que en el día a día se personifiquen como unos absolutos idiotas, eso ya no cabe, mi querido Raúl, porque lo que tú dijiste es muy cierto. A ver, y los que hemos operado campañas y los que tenemos la responsabilidad de llevar campañas, teniendo algunos clientes con aspiraciones de alto calado, no podemos terminar diciéndole a nuestro cliente o al candidato, sí, la gente no le importa la política, entonces hazte TikToker. No, yo creo que tenemos que aspirar a más, porque lo que no va a cambiar es que al grueso de la población, y más probablemente las próximas 2 décadas, si no hacemos algo sustantivamente distinto, a la gente no le importa la política. Pero tú lo vas a ver, podemos leer a Platón, podemos leer a los clásicos de Grecia, a la gente nunca le ha importado la política. Nunca es jamás. Y la política por eso estaba reservada a ciertas clases ilustradas para que el destino del pueblo no se fuera al demonio. El problema es que con los esquemas democráticos modernos, al menos de los últimos 150 años, pues Juan Pueblo Bueno puede llegar en la cabeza ilustrada de Tlatuani del Palacio Nacional, y entonces empiezan los populismos y empiezan las grandes estupideces. Entonces, claro que por supuesto que el sistema está caduco, el sistema político, y a lo mejor me atrevo a decir latinoamericano moderno, no es un asunto propio de México. Pero si nosotros pensamos que entonces el político o el candidato se tiene que rebajar al nivel de las personas que no les interesa, entonces es un detrimento de toda la pirámide política. En lugar de elevar los argumentos, de elevar el diálogo, elevar el nivel de política pública, decimos, bueno, pues como al 75% de la población le vale madre, pues mimeticémonos con los que les vale madre, y entonces ahí tienes a MC con políticas pet friendly y puras idioteces que proponen, ¿no? O sea, yo no he visto una cosa sensata que digan, ¿no? El PT, Inglés y Computación, el único pinche partido verde ecologista del planeta que propone la pena de muerte, o sea, cosas por el estilo. Nos damos el lujo de bajar el nivel de la política hasta esos sinsentidos. Entonces, yo a lo mejor no estoy tan de acuerdo, Raúl. Entiendo la parte del show y entiendo la parte de hacer toda una coreografía y una gran puesta en escena para que ciertos mensajes como la de la botarga o el encadenamiento, es más, me acuerdo que un amigo se encadenó al asta bandera de un palacio municipal para que no hubiera ciertas modificaciones y ni con policía la pudiera, y luego terminó siendo el presidente municipal. O me acuerdo de otro que fue y le cantó las mañanitas a un bache porque tenía un año que no lo tapaban y fue primera plana del periódico, y el alcalde en turno se encabronó y hubo movimientos políticos importantes en el estado, ¿no? O sea, entiendo esa teatralidad y entiendo esos shows, pero no deben de ser la norma, mi querido Raúl. Oye, que quede muy claro, nomás, Aminadab, perdóname, nomás para puntualizar lo que dice Octavio. Lo que yo hice fue un relato de hechos, no una justificación, es un relato de hechos. Ahí están, nos gusten o no nos gusten, ahí están. Y esto me recordó un dato que vale la pena mencionarlo, de las cosas positivas del presidente López Obrador que nos va a dejar en su sexenio. ¿Saben cuál es?
la Nos ha politizado. polarización y la politización Sí, ha politizado más a la de la ciudadanía. de la clase media, que esa tiene una responsabilidad mucho mayor que la mayor parte de los pobres de México, ¿verdad? Por su estatus, nada más por eso. Entonces, esa politización nos ha permitido ahorita inundar las redes, tener programas como este y como muchos más, con el objeto de seguir abundando en la politización y la polarización. Y ahorita lo que se está haciendo con la simulación, tanto de Morena como de el Frente Amplio por México, es continuar con la polarización. No es hacer política, mi querido Octavio y Aminadab, es simplemente seguir alimentando esta polarización. Y al presidente está encantado de la vida, porque no, nosotros ahorita llevamos ya 36 minutos y no hemos tocado un solo de los temas estructurales que actualmente vive nuestro país. Lo estamos dejando a un lado. Pero a lo mejor, la intención de este programa era justo eso. Déjenme terminar, no sean gachos. No me echen montón. No me echen montón. Yo me refiero que esta polarización y toda esta simulación permite hacer un programa de estos. Ya sé que el objetivo del programa, tú claramente lo señalaste, ¿verdad? Pero también debería haber programas de estos para tocar el tema de la violencia, la educación, la salud. Ahora nos encontramos con otro tipo de problemas que, hijo de la mañana, están canijos, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuántas pistolas se contrabandean de Estados Unidos a México por año hasta hace unos meses? 500,000 armas, pistolas, y 250,000 de rifles fabricados en Estados Unidos. No estoy defendiendo a Marcelo Ebrard ni a las acusaciones de AMLO. Ese es un tema gravísimo. Pero bueno, nomás quise hacerlo como una acotación, pero sigamos con el objetivo del programa. A ver, espérame, nada más, mira, yo quiero retomar un argumento tuyo que dices, a ver, el sistema está podrido y tiene todos los padecimientos crónico-degenerativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, Raúl, ese tema sí es sustantivo, es tan sustantivo como la economía, como la educación, de los que nosotros hablamos en otras ocasiones. Hoy decidimos hablar de esto y creo que tú das la pauta de justamente decir, bueno, es que la política está así como tú dices, o sea, que tiene todos estos achaques y todas estas patologías y todo lo que tú quieras, justamente porque no nos estamos exigiendo los políticos más allá de buscar lo que nos piden los medios. O sea, los medios dicen, voy a vender la grasejada, ¿no? Yo recuerdo, cuando yo trabajaba acá en el PAN de la Ciudad de México, los reporteros de Televisa, ese que hace las mangas del chaleco, que era de los que era de la fuente de acá, le decía a Carlos Gelista, el presidente del PAN, hagan grasejadas, porque finalmente era lo que nutría al negocio del medio. Y entonces, ¿qué hacíamos? Le llevábamos pasteles a López Obrador para recordarle los años que llevaba sus políticas idiotas en ese tiempo, o sea, porque te condicionan, en lugar de que tú como líder político, porque a ver, finalmente el protagonista de la política es el político profesional que o es dirigente político, o es líder, o es gobernante, o es legislador, ese es el protagonista, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, porque la demás gente no tiene tiempo de hacer eso, lo que decía Octavio, son los que se dedican a eso. Entonces, si ese personaje lo único que está pensando es permanecer en el poder a través de caerle bien a la gente y no de resolver los problemas, pues entonces estamos amolados. A menos a mí me enseñaron hace muchos años, en el partido en el que yo milito, en el PAN, que había que tomar decisiones independientemente del costo político electoral. O sea, muchas veces tienes que tomar la decisión correcta, aunque pierdas las próximas elecciones, pero que no pierdas al país. Pues, ¿qué fue lo que hizo Cedillo cuando fue lo del rescate bancario, por ejemplo? ¿Quieres un ejemplo para hablar de ese nivel de cosas? De que o salvas al país para que no se arruine financieramente, aunque pierdas las próximas elecciones. A ver, es que ese es el tema al que hay que llegar. No estamos formando hombres de Estado. Claro, por supuesto. Y ese es el gran problema que tiene este país. A ver, vamos con un gran hombre de Estado que decía muchas cosas en campaña. Espérame tantito.
Agua. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Producción, trabajo y seguridad. Pues son sus pinches pedos. A ver, momento. Espérame. Oye, la rebelión en la granja. ¿Han visto las madrizas que se meten los de Morena en sus eventos? Déjenme limpiarme las lágrimas. A ver, espérame, no, espérate. A ver, Octavio, el viernes pasado, cuando Monter hizo eso en el programa que hace con Elena Goicoechea, el público le reclamó, ya quiten eso, porque igual pusieron un video del presidente con no sé qué cosa, Raúl, y la gente empezó a decir, ya por favor quiten eso, Octavio, no vuelvas a... Oye, ya no hay, ya quitó los programas clientelares, ya no los ocupan como un método electoral, Mira, ¿o sí? Ahí lo que aplica para él mismo es lo que él decía que es la misma gata pero revolcada. Oye, pueden poner una vaca o un burro en las candidaturas, como lo hace Morena. Pero pues él le ha puesto a puros güeyes y a puros gatos y a puras salamandras. Espérame. Es que era vigente la radiografía que hacía, pero hoy la exaltó. Pero es lo que te digo. No, es que ese video de López Obrador es el mejor botón de muestra de la política actual que estamos viviendo. Por eso lo puse, pues, por eso lo puse. Esa es. Digo, por favor. Ya no hay política electorera clientelar, ya los subsidios no se ocupan con un mecanismo electoral, ya los partidos hegemónicos no ponen vacas y burros en las candidaturas como lo hace Morena. La rifan. Ya no hay problemas de productividad de trabajo y de seguridad. A ver, ¿por qué Beatriz Paredes? ¿Por qué Santiago Krill? ¿Por qué Manuel Velasco? ¿Por qué Adán Augusto? Y alguien más que se me olvide, ¿por qué están haciendo una campaña tan aburrida? Porque no le han entendido a lo que se está viviendo en la actualidad. Por eso no salen en las noticias. Por eso no salen. Porque son aburridos. Entonces, esta simulación le quita lo aburrido cuando hacen payasadas. O como decías tú, Catalán, estos... estos actos de campaña, ¿cómo dijiste al principio del programa? A ver, todas estas campañas ilegales es lo que... Ilegales, pues, son simuladas. Son ilegales, por supuesto. Bueno, en el programa que yo hago en otro canal le llamamos pendejadas. Pues sí, es lo que son. Aquí Octavio también les dice, nada más que yo digo tonteras y cosas así, pero está bien. A mí nada, dale a la audiencia una cucharadita de lo amargo que nos vamos a tener que soplar y el nuevo experimento de la 4T que se está poniendo en Oaxaca a prueba. Ah, sí, miren, ustedes recuerden que a principios de este año estábamos celebrando que la Suprema Corte había detenido toda esta simulación, todo este intento de destruir lo poco que queda del sistema político que decía Raúl Montero hace un momento, con el tema de frenar el plan B, ¿no? Y de frenar, por ejemplo, todo lo que era la intención de destruir al INE y todo aquello, ¿no? Y entonces se hizo toda una campaña, se hizo una marcha para defender en este caso a la Suprema Corte, estuvieron ahí afuera, en las afueras contra la gente que llevó de acarreada el presidente, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que desde que empezó este sexenio y que cuando los abusos presidenciales empezaron a quedarse con terrenos, con activos de empresas, etcétera, etcétera, para hacer las obras del gobierno, pues la gente empezó a interponer juicios para defender sus derechos, ¿no? Cuando empezaron a amenazar de que iban a cerrar las plantas de las energías limpias, que no iban a respetar los convenios, o como decía Bartlett, ¿no? Que vamos a expropiar y no vamos a indemnizar, o sea, pasándose por encima de la Constitución y todo aquello. Entonces la Suprema Corte y los jueces empezaron a emerger
como el principal contrapeso en este país, porque ¿qué pasaba? Pues el Congreso, pues ya con mayoría de Morena, pues eran ya puros empleados del presidente y la consigna era lo que importaba. De hecho, nada más para recordarle a la audiencia, prácticamente todas las grandes reformas, las de gran calado de López Obrador, fueron impugnadas, están en la corte y la mayoría fueron palo. ¿No? Claro. Básicamente a la mayoría les dieron para atrás, lo cual hizo que haya un repudio y una lanzada del presidente contra los ministros de la Corte, y pues por eso todo el tema de el apoyo de la ola rosa también a los ministros de la Corte cuando el asunto de la embestida contra el INE. Dale, Aminadab, continúa porque se nos va el programa. Sí, así es. Y el otro tema es que en ese sentido el presidente ha hecho varios intentos por controlar la Corte, las han presionado, ha metido a la famosa Yasmín Esquivel y ha metido a Loretta Ortiz, que son la verdad de las cosas vergonzantes. También puso a Margarita Ríos Fajat, pero ella afortunadamente ha actuado con la dignidad de ser un poder independiente del Ejecutivo. Y entonces lo que está tratando de hacer el presidente como su última acción para tratar de acumular todo el poder, porque eso es lo que quiere, es destruir a la Corte. Y la semana pasada en el Congreso de Oaxaca hubo un acto que es ominoso porque es un adelanto, como dice Octavio, a estas intenciones, porque ustedes recordarán, cuando el presidente decía me voy a reelegir, entonces ¿qué hace? Busca la reelección del gobernador de Baja California, Bonilla, y ese fue el bonillazo. Después empieza a ver el tema de la ratificación del mandato y manda primero lo del juicio de los expresidentes para ver si se juntaban las firmas y para ver si proceden. Entonces le fracasó. Y ahora lo que hicieron fue que la semana pasada el Congreso de Oaxaca destituyó a los integrantes, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que es un órgano judicial autónomo, como lo debe ser en toda la República, y lo hizo de manera, pues, tomando un albazo, sin que estuviera en orden del día, o sea, aplicándole todo el rigor y destituyéndolo ilegalmente. Y lo que estamos viendo es que eso puede ser un escenario de algo que hagan en contra de la Suprema Corte. Y lo malo es que lo que decía Octavio, y con eso termino, viene todo lo que se impugnó de que López Obrador atacó a los organismos autónomos, a los poderes, etcétera, etcétera. Quien lo detuvo fue la Corte, pero aquí se atacan a la Corte, ¿quién la defiende? Esa es la gran cuestión y es el gran peligro en el que estamos metidos. A ver, vamos a ahondar más en qué situación grave se puede actualizar. La semana pasada, un grupo muy minúsculo de diputados de Morena, diputados federales, pusieron una nueva iniciativa en la Corte, más que iniciativa, sentaron los documentos que dan pie al inicio de un juicio, ¿cómo se llama el procedimiento de procedencia? Al juicio de procedencia, lo que comúnmente conocemos como el juicio político. O el desafuero. O el desafuero. Y bueno, pues esto ya se ingresó. Lo que nos dejó un poco tranquilos es que fueron diputados, dicen que todos son iguales, la verdad es que no son iguales, hay unos que no tienen relevancia alguno, y algunos de estos diputados sin trascendencia, sin relevancia, como queriendo hacerle un ojito, guiñándole el ojo al presidente o al líder de su bancada, interponen uno de estos medios que dan pie al juicio de procedencia contra 3 ministros de la Corte por ir en contra de los intereses de la nación y no sé cuántas estupideces. Todo parecía pasar sin mayor trascendencia, vuelvo al tema, porque fueron un grupo minúsculo de diputados de Morena que parece que nada más lo que estaban buscando era quedar bien con sus supremos líderes. Sin embargo, en Oaxaca, de forma paralela, se está yendo a quitarles el fuero a los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿correcto, Aminadab? Del Estado, lo cual es, palabras más, palabras menos, lo mismo que quieren hacer con los ministros de la Suprema Corte, es el mismo experimento a nivel local en Oaxaca. Entonces, esto ya pasó en Oaxaca y esto es muy preocupante, porque lo que dice la Constitución es que si bien es cierto que los ministros de la Corte tienen fuero, no es el mismo fuero que tienen los diputados, no es el mismo fuero, vaya, es nada más para que se expresen libremente en el ejercicio de sus funciones desde sus sillas en la Corte. ¿Cuál es lo grave?
que lo que dice la Constitución es que se requiere una mayoría absoluta, es decir, 50 más 1 de los presentes en la Cámara el día que se vota. Si a alguien de Morena se le ocurre retomar esto de estos 6, 7 diputados de Morena, tienen toda la mayoría, tienen todas las condiciones para quitar a los ministros de la Corte y que López Obrador mande ternas para poner a ministros a placer. Es decir, reestructurar la Corte a placer y que lo que queda del sexenio haya resoluciones con otra magnitud. Lo que estamos diciendo es grave, muy grave. Hay condiciones. Puede ser producto de una fantasía y de una ficción, porque yo no creo que todavía Nacho Mier y algunos otros legisladores se atrevieran a tanto, pero a veces parece que se lo toman como reto. Entonces, estemos atentos porque este es un escenario que se está calculando. Ya lo que pasó en Oaxaca es un antecedente gravísimo de lo que puede suceder con los ministros de la Corte. Adelante, Raúl. Yo me permitiría complementar lo siguiente. De acuerdo a lo que yo leí en los medios de comunicación, el proceso que se hizo en la Cámara de Diputados de Oaxaca está totalmente desaseado. Y esto permitirá seguramente que los partidos de oposición en Oaxaca, colegios de abogados inclusive, van a interponer una acción. ¿Es de inconstitucionalidad o es de procedimiento? Sí, de constitucionalidad, ¿verdad? Bueno, ante la Suprema Corte de Justicia. Es más, les informo que al menos hasta el día de ayer, hoy es martes, perdón, hasta el día de ayer no había sido publicado en el periódico oficial de Oaxaca el decreto que describe lo que Aminadab nos hizo el favor de comentar. Entonces, ¿por qué no aparece? No lo sé, pero me permito sospechar que están tratando de buscar la fórmula menos desaseada posible, creo yo. Pero al final de cuentas ya lo hicieron. Entonces, yo sí prendería la velita de la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia lo eche para atrás. ¿Ustedes qué opinan? A ver, pero además complementaría, porque te dejo la palabra, Aminadab, dame un segundo. Complementaría, Raúl, lo que dices con el desaseo que también implicaría el proceso federal, porque para que los diputados a nivel federal tuvieran que meter ya el documento de juicio de procedencia, tenía que anteceder una investigación o una averiguación previa de un ministerio público, de una fiscalía. Entonces, eso, por lo que entendemos, no existe. Entonces, si eso no existe, no tendría razón de ser este documento de los diputados, lo cual también hablaría de un desaseo a nivel federal. Ahora sí, Aminadab. Sí, o sea, el problema es que hay un procedimiento para hacer eso, o sea, lo que tú estás diciendo, Octavio, tiene que establecerse la comisión jurisdiccional y ver el caso, y entonces, a ver, todo eso, pero sin embargo, imagínate, yo el punto que veo más peligroso es, dice Raúl, a ver, en el caso de Oaxaca, puede ser impugnado por vicios de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pero el problema es que si los diputados desafueran a través de la Suprema Corte y la Suprema Corte queda como está, por ejemplo, ahorita el pleno del INAI y todo eso, entonces ¿quién va a defender eso? O sea, lo grave es que justamente lo que haría sería darle yo lo llamaría como un verdadero golpe de Estado a lo poco que queda del orden democrático del país. A mí así de grave lo veo yo. Sí, coincido. No sé si quieras comentar algo para cerrar el programa, mi querido Raúl. Tengo entendido, nada más rápidamente, que el gobernador Jara traía ya algunos problemas muy graves de demandas en el Tribunal Administrativo. Y yo no sé si esto pueda ser retroactivo. Yo no soy abogado, pero me imagino que no es retroactivo. Aunque sea un nuevo tribunal con otra estructura, se tiene que desahogar las demandas anteriores, ¿verdad? Entonces, eso no lo va a librar de lo que suceda en el pasado. Sí, pero es el revanchismo, Raúl. O sea, aquí el problema es justamente esta visión de tener todo el poder, de que nadie puede estar por encima de un gobernador, entendido como si fuera el presidente, o que nadie puede estar encima del presidente. Ese es el problema
de estas visiones de tener todo el poder, de abusar de él y de sentir que no puede hacer nada. Por ejemplo, el presidente la semana antepasada que expropió los terrenos para el aeropuerto de Tulum y siguió expropiando tramos del Tren Maya. A ver, él lo que quiere es que nadie se interponga en su camino. O sea, trata a los ministros de la Suprema Corte como a los árboles a los que manda talar ahí en la selva. Entonces, no se puede hacer eso. O sea, como Cuitláhuac, ¿no? Que ya hay pesquisas sobre jueces y se va sobre reporteros, los mete a la cárcel, los manda a asesinar. O sea, así son los gobiernos de izquierda en el mundo. Son represores. Gobiernícolas. Son gobiernícolas, pues. Pues Raúl, palabras para despedirte de nuestro apreciado, querido, llamado público. Me da mucho gusto compartir con ustedes estos micrófonos, sobre todo con la audiencia, y esperar a que nos volvamos a reunir. Les voy a decir por qué. Porque a partir del mes entrante vamos a entrar, la caja de velocidades de la política va a pasar de tercera a cuarta velocidad. No, o sea, de la cuarta transformación, no de la cuarta transformación. No. Es la cuarta velocidad, ¿verdad? Y en un descuido a lo mejor nos vamos hasta la quinta, ¿eh? ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso de la plataforma de el Frente Amplio por México, van a empezar los debates. Y ahí sí le van a dar gusto a mi querido Octavio de elevar el nivel de discusión de la política. Eso espero, porque con eso de que no pueden hacer propuestas. Bueno, no, pero por lo menos va a haber debates, va a haber confrontación. ¿En qué nivel? Lo desconozco, pero esto va a provocar mucho. Y punto número 2, se va a calentar el ambiente en agosto. ¿Por qué? Porque el 3 de septiembre será la votación para elegir el aspirante que será coordinador, el suspirante del famoso Frente Amplio por México, y el día 6 de septiembre conoceremos al coordinador de la defensa. Yo no sé de qué chingados están defendiendo, de la 4T. Si alguien de nuestro apreciable público va a traer mucha efervescencia. Ojalá alguien de nuestro respetable público pueda tomar las palabras de Raúl Monter, estas últimas que acaba de decir, y le ponga de fondo así una música épica, como de los Avengers o algo por el estilo. No, pues es que así viene. Soy muy teatral, pero bueno. Pero mira, lo que pasa es que todo eso que está diciendo Raúl, que lo está platicando así como para que nos vayamos emocionando y veamos que va a estar bien padre, yo le veo falda, hombre, así que ya, ¿qué te preocupas? Bueno, entonces yo creo que vamos a pasar. Si no quieren vivir esa experiencia, pues no la vivan. Yo sí la voy a vivir de todos modos. Yo creo que Raúl exageró un poco. Yo creo que vamos a pasar de neutral a primera, porque pues la pinche oposición no existía. Yo cada vez creo que Raúl sabe que ya trae la máquina trincada y trae 6 velocidades, cabrón, y no reversa. Así que cuidado, eso está interesante. Lo que me dijiste, a mi edad, lo dijimos desde hace muchos programas. Mis emociones y elevar el nivel. Ay, hombre, Raúl, esto es show, ya, ¿para qué nos hacemos? Y ese es parte de... Tú dijiste hace rato que es como la carabina de Ambrosio, Raúl, que se dispara y queda cargada, así que pues ni hablar. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos, yo me despido, muchas gracias y pronto nos volveremos a ver, Raúl, qué gusto que hayas estado hoy con nosotros esta mañana. Raúl, no te me desconectes, aunque veas que acabamos la transmisión, se acaba la cortinilla y demás, no te me desconectes, aquí seguimos. Amigos, para todos los que estuvieron aquí en este programa y nos van a seguir, compartir ya el miércoles que lo liberemos formalmente, y un saludo a nuestros amigos de Wow MX. Gracias por estar, nos vemos en un siguiente programa.